Ya. Estamos en vivo, ¿ah? Esto va por el Facebook Live, ¿cierto? Sí, de Ciudad Austral. Sí. Ahí está Todavía no me llega la apareciendo, creo. notificación. Todavía no me llega la notificación. Sí, estamos en vivo. Y se escucha perfecto. Vamos a compartir. Vamos a dar unos minutitos para que empiece a llegar la gente a compartir. Sí. Entonces déjame compartirlo. Ahí me veo yo. ¿Esto después ustedes lo cuelgan en el canal de YouTube también? También, sí. Después va al canal de YouTube. Sí, hasta el 9º capítulo ya que tenemos. Sí, he visto los anteriores, muy buenos. Estamos ahí con harto invitados, siempre con invitados, conversando, dura 40, 45 minutos. Eso es como más o menos lo que dura la conversación. Damos un minutito más para que se vaya uniendo gente, Claro. tengamos la posibilidad de compartir. ¿Vivo? Así puedo. Estamos Yo ahí, sí puedo compartir. Y vamos acá. Voy a compartir en el grupo. No puedo. Sigan ustedes nomás. Yo creo que ya deberían compartir ahí. ¿Están todos en Santiago ustedes o están repartidos por Chile? Yo estoy al sur de Chile, estoy en Puerto Montt. Estupendo. ¿Ya está estricto el tema de las mascarillas allá o no? Acá en Puerto Montt no, excepto en la ¿cómo se llama esto? En el transporte público, colectivos, buses, el mascarilla es obligatorio. Claro, hasta ahí ha sido obligatorio el tema. Acá sales a la calle sin mascarilla, incluso acá donde estoy, y te chantan $600 de multa. Y no te lo puedes sacar ni con nada. Entonces, porque además el procedimiento, me lo contaron, el procedimiento es que viene el policía, te filman con la cámara y te ponen en un sitio especial de la policía. Así que no hay cómo. ¿Ya no partimos nomás entonces? Sí, partamos nomás. Bien. Bueno, siendo las 9:05 ya, tenemos algunos viewers. Saludar hoy día a nuestro invitado desde Tailandia, Enrique Subercasó, que es director de Fundación Bon Nacional y también es analista internacional. Nos acompaña en este 9º capítulo de la cuarentena austral. También está con nosotros Andrés Barrientos, que ahí están en Santiago, junto a Javier Silva. Y bueno, quien habla, Jonathan Fuentealba. Estamos repartidos por Chile en esta cuarentena austral. Esperamos que puedan disfrutar también de este live. Enrique, bienvenido. ¿Cómo están las cosas allá? ¿Cómo se ve el panorama? Buenos días, gracias por la invitación. Mira, acá Tailandia, al igual que los otros países asiáticos, digamos Japón, Hong Kong, Taiwán, Singapur, Vietnam, los otros algo menos, están con previsiones muy estrictas. Yo estoy en cuarentena, una cuarentena bastante draconiana, incluso hay ley seca, no venden ni cerveza, ni vino, ni alcohol de ningún tipo. Hay que salir a la calle con mascarilla y todo, pero todas estas medidas han ayudado a que los números sean bajos, los números de infectados, los números de muertes. Tailandia no es un país como Japón, por ejemplo, o Singapur, o Hong Kong, que pueden darse el lujo de financiar, porque hay que financiarla, un testeo masivo a la población. Así que acá lo que se busca es prevenir.
Bueno, acá en Chile hemos gozado, yo creo que en comparación a la región, de una gran capacidad de testeo, en comparación a los países incluso comparándonos con algunos países desarrollados, y eso demuestra también de la defensa del modelo chileno que algunos tantos critican. Oye, Enrique, cuéntanos un poquito de ti para aquellas personas que no te conocen. Queremos conocer a qué te dedicas, algo adelanté yo cuando te presenté, pero cuéntanos en qué estás ahora. ¿Estás viviendo allá en Tailandia? ¿A qué te dedicas, Enrique? Sí, mira, yo fui diplomático en una época, después me dediqué a hacer cosas por cuenta propia, consultorías de temas internacionales. Asia ha sido mi especialidad desde hace muchos años, desde los años 80, fines de los 80, en que llegué a Asia por primera vez. Y estuve 6 años en Singapur en la década de los 90 en una ONG dedicada al tema de la liberalización comercial. Esa fue la época en que se dio el gran impulso a la globalización, que es totalmente distinta al globalismo, como bien sabemos. Y ahora he vuelto a Tailandia, aunque estoy varado en este momento acá, por así decirlo, porque no puedo ni entrar ni salir del país. Bueno, ya estoy adentro, pero buscando instalarme en esta parte del mundo para una nueva etapa de la vida en que van a haber más consultorías, una vez que se empiece a poder trabajar en serio, más consultorías y comercio internacional, pero siempre con Chile en el corazón. Enrique, tú como experto en estos temas de Asia-Pacífico principalmente, ¿cómo tú estás viendo el escenario de la pandemia desde la cosmovisión de los pueblos de ese sector, del Asia? ¿Cómo es la percepción de la pandemia en la actualidad por esos lados? Para tener un contraste también con respecto a cómo lo estamos viendo en Occidente, precisamente en América del Sur. Bueno, ya como lo sugerí antes, yo en esta etapa de ahora, de Tailandia, antes pasé por Japón y por Vietnam, y ya el tema del virus estaba expandiéndose rápidamente, fue desde finales de febrero en adelante, pero los países se pusieron las pilas inmediatamente. En Japón, me acuerdo, la llegada al aeropuerto de Tokio fue impresionante porque tenías que pasar por unos túneles. Un primer túnel, por así decirlo, tenía robots tomando la temperatura con estos dispositivos a la distancia. Y después había otro túnel más con la misma idea y te derivaban si es que reportabas alguna temperatura sospechosa, etc. Mucho llenado formulario, mucho prevención y de saber cuáles iban a ser los desplazamientos de los extranjeros, de los nacionales también. Así es que estos países se tomaron muy en serio el tema desde el inicio. Ahora, Japón es un país de muchos recursos, así que allá era bastante impresionante todo, pero cuando llegué a Vietnam fue la misma cosa. Ahora, en Vietnam, al contrario de Japón, que es una democracia plena, Vietnam es una autocracia comunista, ¿no es cierto? Pero es un país que ha funcionado y en las dos partes, y luego acá en Tailandia, me he dado cuenta, ahora han empezado a salir en la gran prensa internacional artículos al respecto. Una cosa es la legislación ad hoc y las medidas que toman los gobiernos, pero una cosa distinta, y es la más valiosa, es que la población toma parte activa en todo el tema de la prevención y de la autorregulación. Pero porque pasa mucho que aquí, por ejemplo, como que se espera que todo lo haga la autoridad, se le reclama a la autoridad que tome medidas, que haga esto, que haga esto otro, pero también como que a través de los medios de prensa se inculca muy poco a la autorregulación, a la autodisciplina y al cuidado propio para los demás, ¿no? Bueno, acá es todo lo contrario. Tú tienes, por ejemplo, en los 3 países que estoy mencionando, porque lo vi con mis propios ojos, de los otros he leído, ¿no? Hay mucha campaña de prensa,
campaña de salud. Hay grandes pancartas en la calle, enormes pancartas, cómo se usa la mascarilla, cómo es el tema del distanciamiento social, cómo es el tema de mostrar ciertos síntomas y acudir inmediatamente a los establecimientos hospitalarios, etcétera, etcétera. Entonces, hay una campaña de gobierno, por una parte, pero por otra parte, evidentemente, el gobierno no tiene el sistema disuasorio, por mucho que sea, acá no he visto ningún dron por lo demás, ni estas cosas de vigilancia, pero la población no puede ser coercionada porque no hay suficientes ni militares ni policías que están para otros menesteres. Y ahí es donde la población misma se da cuenta y presiona a sus pares desde dentro de la sociedad civil o de la sociedad completa para el tema de las mascarillas, para el tema del distanciamiento social, etc. Entonces, yo creo que eso es sumamente importante. Ahora, por lo demás, es la misma filosofía que han tenido estos países para lograr un crecimiento. En el caso de Vietnam, por ejemplo, recordemos que ellos salieron después de una larga guerra con Estados Unidos, se reunificó el país, etcétera, pero el país quedó en el suelo. Y fue el gobierno y la sociedad y los países aledaños de ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que todos ayudaron para poder encarrilar Vietnam en una senda de prosperidad. Y ahora, por ejemplo, hace 2 o 3 días atrás, Tailandia también es parte de ASEAN, la Asociación de Países del Sudeste Asiático, y tuvieron por primera vez, las tienen regularmente, una reunión virtual de primeros ministros, de los mandatarios de los países para ver y adoptan medidas. Acá no hay un congreso obstructivo ni ninguna de estas cosas. Se adoptan medidas para ir tomando medidas comunes en temas de la sintonía fina de la cuarentena, en temas de otros temas de la prevención, del comercio intrarregional, etcétera, etcétera. Esto es muy importante porque la unión hace la fuerza. Ahora, también es una muestra de que estos países, aunque participan, no sé si cuán activamente, pero participan en Naciones Unidas, no confían demasiado en los criterios y en los resultados, básicamente, de todo el sistema de Naciones Unidas. Javier, vas a preguntar, pregúntanos. Sí, bueno, encuentro que lo que tú nos comentas acá en este espacio, que nosotros ya llevamos 9 capítulos en la cuarentena austral, eres el 4º invitado internacional que tenemos, que nos empieza a dar un panorama distinto. Tuvimos 2 de Estados Unidos, alguien que estaba en España, estás tú también ahora desde el sudeste asiático, el lugar donde partió, o digamos más cerca, no tan cerca, pero un poquito más cerca de donde partió este tema de la crisis, y tú nos has mostrado que se han tomado distintas medidas que van hacia controlar esto, pero dando cuenta de esta cosmovisión que tienen los pueblos asiáticos, del sudeste asiático, respecto a, en general, cómo enfrentar determinados problemas. Eso, ¿cómo se relaciona eso, por ejemplo, con lo que pasa a ser posteriormente la diplomacia de estos países? Es decir, evidentemente la cosmovisión de cómo somos los latinos y cómo nos enfrentamos a la diplomacia de los países distinta, cómo nos relacionamos, como lo anteriormente que tú decías con la ONU, las organizaciones de salud internacionales, etcétera. ¿Cómo se relacionan estos países? Porque si bien es cierto, participan, dices tú, pero no les creen tanto. ¿Cómo hacen esa síntesis, esa unión o esa tensión? ¿Cómo resuelven esa tensión? Porque participo, pero no le creo. ¿Cómo resuelven eso estos países? Mira, acá hay un dicho antiguo que es tener la flexibilidad del bambú. En Chile conocemos al bambú solamente cuando está seco y tú lo usas para decorar el jardín o para hacer techos y cosas así, y es totalmente rígido.
pero quienes han visto, por lo menos en películas, los bosques de bambú, son árboles de una enorme flexibilidad. Es increíble la flexibilidad del bambú. Entonces, acá siempre se ha hablado de la diplomacia del bambú. Muy flexible por una parte, muy discreta por otra. Ellos utilizan Naciones Unidas, participan en Naciones Unidas porque entienden que la exposición internacional global es súper importante. De hecho, yo estuve en Singapur, también ASEAN, en la década de los 90, cuando se consolidó todo el tema de la globalización y los grandes flujos de comercio internacional. Ellos entendieron y se embarcaron en el proceso de globalización, por una parte. Pero ellos entienden de que hay problemas porque son inherentes a la naturaleza humana. La religión budista en eso también, que es la principal religión de acá, unido a la filosofía del confucianismo, son eminentemente flexibles estas creencias, ¿no? Y esto significa de que todo se va acomodando, pero ellos tienen muy claro cuál es el interés nacional o cuál es el interés grupal. ASEAN en ese sentido ha sido mucho más exitoso, aunque ellos siempre tienen su periodo de análisis y tal, mucho más exitoso que todos los experimentos juntos que ha habido de multilateralismo regional en Latinoamérica, por ejemplo. Y después nos lleva esto al segundo punto, que es el punto más delicado y el punto crucial. ¿Cómo la región va a lidiar con China? Porque China, yo no compro la teoría de que esto haya sido un virus, una guerra bacteriológica. Eso no me parece, porque las guerras bacteriológicas, por lo menos esta, a la escala en que está planteada, es una guerra que tú sabes cómo inicia, pero no sabes ni cómo se desarrolla, ni cómo termina, y por lo tanto vas por lana y puedes bien salir trasquilado. Ahora, lo que sí es efectivo es que hay varios laboratorios en China y en otras partes del mundo también, porque fue Estados Unidos el que partió con el tema, que están dedicados al estudio de las bacterias artificiales, por así decirlo, para eventuales guerras bacteriológicas. Esto se usa en investigación, etcétera, y es un hecho de la causa. No hay nada que hacerle, es un hecho de la causa. Ahora, los chinos, y yo seguí muy de cerca de esto, yo estaba en España en enero, cuando se suspendieron todas las festividades del Año Nuevo chino, que eran a principios de febrero, etcétera, etcétera. Los chinos reaccionaron tarde y con titubeo, que es la típica forma en que reaccionan los chinos, porque es, a pesar de la fuerza de Xi Jinping, es un sistema colegiado de decisiones. Tiene que ser colegiado por una razón muy simple, porque las provincias son demasiado extensas para que las directrices de Pekín lleguen absolutamente nítidas. Entonces ahí hubo que hacer un encaje de bolillo y lo hicieron de manera torpe. Pero la misma torpeza que tuvo España y la misma torpeza que tuvo Italia y de alguna manera Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero creo que no es el momento de apuntar con el dedo. Acá tú revisas la prensa asiática y sobre el tema China no se dice demasiado. No se dice demasiado alguna noticia puntual, etcétera, porque China, como Estados Unidos en el caso de Latinoamérica, va a estar siempre ahí. Va a ser una superpotencia. Entonces hay que ver la manera de acomodarse. Ahora, China tiene una presencia económica muy importante acá, especialmente en ciertas áreas, porque se grafica muchas veces y se hace la caricatura que China son exportaciones de mala calidad. Bueno, eso era en el pasado, pero no ahora. Ellos son dominantes en el tema del comercio electrónico, en todo lo que es el software y en todo lo que es la tecnología de la 5G, que ha tenido una penetración importante acá y cuya tecnología y cuyas aplicaciones por el tema de una buena penetración han sido muy importantes para combatir el tema del coronavirus. No solo está el aspecto del reconocimiento facial, pero hay otras aplicaciones
que se benefician con la 5G, que son igualmente importantes, y incluso en Chile hemos tenido la oportunidad y no se han masificado, la telemedicina. La telemedicina ahora es absolutamente vital para combatir el coronavirus en tema de no presencial y en tema de llegar a muchos rincones donde no tienes una infraestructura física, hospitalaria o siquiera policlínicos, ¿te fijas? Entonces es la relación con China, las críticas a China, etcétera, acá se hacen de una manera mucho más realista, y yo creo que es importante de una manera mucho más constructiva, porque no sacas nada ahora que estás en una batalla contra el coronavirus, que, como vuelvo a repetir, es algo que no se sabe, porque todavía conocemos mucho, cómo se va a desarrollar y cómo lo vamos a poder vencer en el cercano o mediano plazo, lo que sea, abrir un nuevo flanco que es una batalla contra China. Entonces es un equilibrio delicado que están buscando, y yo creo que es de toda lógica. Claro, aquí, Enrique, tú ves como bueno, señalabas recién que hay algunas oportunidades dentro de las mismas potencias y los mercados que se han ido abriendo con la pandemia. En el caso, si es que lo traemos a nuestro país, a Chile, puedes ver que leyes que estaban guardadas en el estante, bajo tierra, por así decirlo, como el teletrabajo, la telemedicina, todas estas mercados que podrían hablarse de disruptivos en un momento, irrumpen violentamente con una pandemia, y ahí el legislador, de forma reactiva, empieza a implementar, y los mismos mercados empiezan a reaccionar ante esta inercia que hemos tenido. ¿Cómo ves tú eso? ¿Lo ves como una oportunidad? ¿Qué tanta autocrítica también tenemos que hacer como Chile en empezar a incorporar estas alternativas? Por ejemplo, el homeschooling, perfeccionar las formas de trabajo y de estudios en universidades. Todos se han visto muy impresionados y sorprendidos porque esto ha tenido que tomarse medidas en muy corto tiempo. Bueno, a ver, vamos por partes. Saquemos el garrote. En el mundo, la gente se está dando cuenta, pero la gente no es tonta. Menospreciar a la clientela política es el gran error que pueden hacer los políticos en cualquier latitud. Ahora nos empezamos a dar cuenta cuánto tiempo se ha perdido en lesera. No solo en Chile, ojo, esto es una cuestión de todas las latitudes. Pero, por ejemplo, tomemos las competencias del Ministerio de Educación. ¿Cuánto tiempo y cuánto dinero se derrochó en cosas absolutamente inútiles? Porque, por ejemplo, que haya más de 100 géneros, con todo el debate, con todo el derroche de dinero, no ayuda para nada en el bienestar de la gente y en la crisis económica que se viene encima. Luego he leído en Chile y después en otras latitudes también, que el problema del homeschooling es que no se han generado suficientes contenidos locales. Claro, tú puedes acceder a los contenidos de Estados Unidos y de algunos otros pocos países, pero contenidos locales que son bastante importantes no se han generado simplemente. Entonces, ahí hay una beta que es sumamente importante. Y la gente va a distinguir de ahora en adelante, porque las vamos a pasar canutas, todos, en todo el mundo, viene una recesión fuerte, qué es lo importante y qué es lo accesorio. En este momento, por ejemplo, de cuarentena, y que los jóvenes y los no tan jóvenes tengan competencia en manualidades como arreglar la lavadora o el tema eléctrico es súper importante porque no va a venir ningún gaffiter. ¿Te fijas? O es muy difícil atraer un gaffiter. Esas son cosas que hay que aprender más que otras cuestiones que bien las sabemos, y se ha perdido una enorme oportunidad.
Ahora, en el caso de Chile, yo creo que Chile está bien posicionado para después de. Vamos a ver cómo queda el país y vamos a ver si sigue la subversión. Porque la seguridad alimentaria o de seguridad alimenticia es muy importante. Yo estaba recordando en la década de los 90, en mi trabajo en Singapur, cómo Estados Unidos y Australia batallaban contra Japón, porque Japón en aquella época y un poco hasta el día de hoy, Japón insistía en ser autosuficiente en el tema de los alimentos. Y claro, Japón ya en aquella época y ahora mucho más, era un mercado importante y un mercado muy rico y no podían acceder con sus productos alimenticios. Ahora la cosa se ha relajado y sí pueden acceder, pero la industria alimenticia de Japón es muy sofisticada. Mira, te voy a poner un solo ejemplo que hablaba con una amiga en Bangkok el otro día. Acá en Tailandia habrán algunas vacas, pero la producción de leche yo creo que es muy baja. Y sin embargo, la calidad de los productos lácteos, léase el yogur, es muy superior a Chile, donde tenemos muchísimas vacas. ¿Y por qué es eso? Porque la industria láctea tailandesa fue desarrollada, por así decirlo, por algunas empresas japonesas. Y en Japón tienen, en la isla de Hokkaido, que es la gran isla al norte de Japón, tienen los mejores productos lácteos del mundo, que son absolutamente espectaculares. Los quesos, los yogures, la mantequilla, la misma leche, etcétera. Entonces, esto te muestra de que una política de años es muy importante. Entonces, ¿qué significa en el día de hoy, en un mundo global, la autosuficiencia alimentaria? Es poder tener vías expeditas de abastecimiento de productos alimenticios y Chile manda en estos temas. Este es un área donde yo creo que se puede profundizar bastante, la agricultura y la agroindustria también, porque hay que ir transformando los productos para poder ir entrando en los distintos mercados. No es solo exportar el cajón de manzana o el cajón de cereza. Eso por una parte. Otro ejemplo número 2, y con esto suficiente, ya los próximos me pagan la consultoría. Nanotecnología. El cobre tiene facultades o características muy potentes para destruir los gérmenes. Una industria derivada, y ahí entra el nanocobre, una industria derivada que te haga un rango grande de productos de este tipo para sanitizar y para esterilizar, tiene un enorme futuro. Imagínate la industria de la aviación comercial. La aviación comercial es, como los barcos también, los cruceros y los barcos en general, son focos de infección porque son habitáculos cerrados por muchas horas, ¿no es cierto? Por mucho que circule el aire y todo esto. Productos aplicados para destruir los gérmenes es grito y plata. Es cosa de aplicarse y es cosa de hacer las sinergias. Acá no es ir con la maletita y con las 2 o 3 muestras y tratar de vender eso, sino que buscar socios y desarrollar en conjunto aplicaciones. Esto es para las grandes empresas de cobre de Chile y para las más pequeñas también. Acá hay espacio porque hay todo un rango de productos que se pueden desarrollar. Así que ciertamente las oportunidades existen. Ahora, yendo más en general a oportunidades de tipo social, yo creo que es muy importante redefinir de la manera en que se hace la política, se lleva a cabo y lo que la población exige y la sociedad civil organizada. Ciudadano Austral hace un excelente trabajo, dicho sea de paso, en esto, porque abre los ojos de priorizar lo que es importante y lo que no.
acá los políticos no pueden seguir perdiendo el tiempo. La legislación mal hecha, la última ley, ya no me acuerdo cuál, que quedó mal hecha y que la tuvo que enmendar Piñera, el tema de las patentes fue, ¿no? De las patentes, precisamente. Exacto, y después mi ejemplo favorito es la de algunos años atrás de la ley de estacionamiento, que la hicieron para que los estacionamientos cobraran menos y salió la ley mal hecha y cobraban más por el tema de los minutos y cosas de estas. Entonces, esa exigencia tiene que ser mucho más importante. ¿Cómo puede ser posible, y supongo que podremos tocar el tema, aunque sea tangencialmente, cómo puede ser posible que se siga insistiendo ahora? ¿Cuándo va a ser el plebiscito y cómo se va a hacer el tema de la Constitución? Con la nueva Constitución, con todos los problemas que ha acarreado una ley y un articulaje administrativo, por así decirlo, totalmente mal pensados, mal hechos a la carrera y hechos bajo presión. Los políticos no entienden ni se dan cuenta de que, lamentablemente, Chile y los otros países van a salir mal parados. Si Asia cae en su crecimiento, Europa va a caer más, desde luego, y Estados Unidos está por verse, las exportaciones chilenas, que son importantes, van a decrecer absolutamente. Van a haber algunos pocos sectores que se van a beneficiar, pero van a haber muchos sectores que van a salir para atrás. Entonces, eso es un área solamente. Después van a estar los malos préstamos, la cartera vencida, la cesantía, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que hacer una moratoria por el tema constitucional, que será o no será necesario, pero hacerlo bien, pero una moratoria de 5 o 6 años, si vamos a tardar varios años en salir de este hoyo. Eso es importante. Ahora, en Asia, yo viví la crisis del año 97, que fue una crisis de burbuja financiera, distinta a la de ahora, pero lo que tienen los países asiáticos es que son muy resilientes. Sus economías son resistentes justamente por el tema de la flexibilidad, porque la economía puede pasar en algunos casos de pymes, todos estos países tienen una estructura de pymes muy amplia, pueden pasar de la formalidad a la informalidad. Tailandia, para qué decir los otros países, se están poniendo con subsidios directos a los dueños de las pymes, a los individuos, etcétera. Entonces, yo creo que Asia va a salir rápido de la crisis una vez que esto se normalice. Y va a ser nuevamente, porque lo ha sido en ocasiones anteriores, va a ser nuevamente la locomotora económica mundial, que es muy importante porque la economía o una mala economía nos puede traer una pandemia mucho más fuerte y mucho más grave que la pandemia de salud. Bueno, para todos los que están escuchando, gracias Enrique, pueden seguir las columnas que está escribiendo Enrique Subercaseaux en El Líbero, que es columnista periódico en ellibero.com. Y además en El País Online, donde escribes también bastante seguido, Enrique. Bueno, hoy día salieron algunas declaraciones del presidente Trump para quitarle ya el financiamiento a esta organización de la OMS. Incluso en Twitter estuvo muy en trending topic el hashtag No Más ONU ante estas organizaciones supranacionales. ¿Cómo es la relación con los países asiáticos ante las recomendaciones de la OMS? ¿Hay algunos, no sé, ¿cómo se puede decir? Cuestionamientos a estas organizaciones desde los países asiáticos. ¿Qué opinas tú al respecto? Pero todos los cuestionamientos del mundo. Ahora, la diplomacia acá es de la del bambú, como les explicaba, entonces no lo dicen abiertamente. Pero mira, estos países asiáticos que han tenido un crecimiento impresionante, un crecimiento a lo largo de los años que ha traído un bienestar generalizado a la población,
que ha traído una enorme movilidad social. Hay muchos problemas todavía en los más pobres. Singapur la tiene fácil porque es un país pequeño, es un estado isla, pero otros países como Tailandia son extensos y tienen toda clase de problemas. Pero ellos saben lo que es trabajar duro. Los gobiernos y las poblaciones saben lo que es trabajar duro y saben lo que es trabajar con efectividad. Y después, lógicamente, en el caso de la Organización Mundial de la Salud, el jefe, este señor de Etiopía, militante de un partido afín al Partido Comunista, bueno, ¿qué se puede esperar? Es como la alta comisionada de los derechos humanos, ¿no? ¿Qué puedes esperar? ¿Te fijas? Ahora, cuando tú revisas las declaraciones y las recomendaciones de la OMS desde enero en adelante y su relación con China, fue una comedia de errores en todo el proceso, porque se decían que las mascarillas sí, que las mascarillas no, que el distanciamiento social, que esto otro. Entonces, evidentemente ha habido una ineficiencia. Pero lo que es más, en el sistema de Naciones Unidas, y es muy bueno, no me había metido en las redes sociales a ver cómo anduvo la campaña No Más ONU, espero que haya sido exitosa. Naciones Unidas es otro impuesto más, no solo en el dinero, las cuotas que tienen que pagar los países todos los años, sino que los costos asociados. En Chile, por ejemplo, toda nuestra inserción dentro del PNUD, que también es parte de Naciones Unidas, nos cuesta unas cuotas anuales altísimas. Y las recomendaciones del PNUD lo único que hacen en general son elevar los costos que tiene Chile en las distintas áreas y de efectividad absolutamente nada. Ahora, todo eso se busca evitar lo más posible en Asia. Por eso es que estos países en ese sentido han preferido ser lo más autosuficiente posible, confiando en arreglos regionales. Yo creo que ASEAN es un muy buen ejemplo porque son arreglos regionales de cooperación en más amplio sentido de la palabra y ciertamente son de signos políticos distintos. El gobierno de Singapur no tiene nada que ver con el gobierno de Vietnam, por ejemplo, o la efectividad del gobierno de Tailandia, o el sistema un poco sui generis que existe en Malasia, por así decirlo. Pero todos sí tienen un norte común porque son países que han sabido llevar la clase política más su sociedad de la mano un trayecto de mayor bienestar económico, mayor bienestar social, etc. Eso tú lo ves, tú tomas un periodo de 10 años, de 20 años, de 30 años, haces el análisis y la curva en general ha sido totalmente ascendente. Estos países entienden de que acá el Estado tiene que ser eficiente. Los hay unos con estados más grandes, otros con estados más chicos, con estados más intervencionistas, estados menos intervencionistas, pero siempre con la mira de que el Estado tiene que ser eficiente. Y eso ciertamente no lo vemos en otras latitudes. El ejemplo de España, el ejemplo de Italia, que ya es una cosa crónica, sean gobiernos de derecha o de izquierda, la eficiencia no es mayor. Y esa es la desesperación, por ejemplo, de Alemania y de Holanda en estos días dentro de la comunidad de la Unión Europea. Porque tienen que subsidiar el norte, que trabajan más y mejor, por lo menos, porque tienen que subsidiar el sur. ¿Te fijas? Entonces acá Naciones Unidas de lejos. Esto de la Agenda 2030 no tiene ninguna lógica. Mira, a mí me tocó en los años 90, dentro del marco APEC. Yo estaba en PEC, que era una organización no gubernamental, y APEC se estaba formando y nosotros como PEC
la apuntalamos para que se formara, etcétera, etcétera. Yo escribí en aquella época artículos porque estaba la visión 2010-2020, que decía de que las barreras de entrada de todos los países del APEC para invertir, para comerciar el 2010 o el 2020 iban a ser cero. Yo escribí un artículo que me retaron, claro, pero yo puse mi nombre, no puse ni mi... pero en una importante revista asiática, y yo dije, ¿va Estados Unidos a permitir que los chinos o que los japoneses dominen Wall Street? Bueno, el tiempo, esto fue el año 96 que lo habré escrito, el tiempo ha dado la razón y ciertamente no. Yo recuerdo en aquella época, en las reuniones nuestras, las batallas campales que estaban entre Estados Unidos y los japoneses por el tema de la liberalización del sector financiero. Los americanos, en aquella época era Bill Clinton el presidente, los americanos querían liberalizar y abrir todo, y los japoneses se negaban y peleaban gatos como gatos. ¿Ah? Y los japoneses tuvieron la razón, porque resulta de que el 97, la crisis financiera, se debió a una liberalización demasiado rápida, y sin controles y sin fabricar los operating systems, por así decirlo, dentro de la comunidad financiera de cada uno de los países, y eso fue un free for all y se armó el Yirigai, pero Asia se recuperó en 9 meses después de eso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que acá los asiáticos se llevan bien con todo el mundo, pero son muy selectivos a la hora de trabajar en serio con algunas propuestas y trabajarlas en forma conceptual. ¿Y por qué esto? No es solamente, porque esto no se da, que los políticos sean unos iluminados. Singapur tiene una calidad de gestión política y administrativa realmente excepcional. Creo que es un país bastante único en el mundo al respecto, pero los otros... Está dentro de los principales países de libertad económica. Bueno, exacto, exacto. Singapur, Hong Kong se van turnando, pero es otro el aspecto. Es porque la sociedad civil, ya sea la organizada o la menos organizada, son los que presionan. Ellos son los grandes actores sociales. ¿Y por qué la sociedad civil es tan importante? Bueno, por una política que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial, partió en Japón y siguió a Corea, Taiwán, Hong Kong y después los países sudeste asiáticos, que era privilegiar a las pymes. El tejido socioeconómico de las pymes en estos países no tiene parangón en el resto del mundo. Además, porque muchas veces las pymes son actores, bueno, las pymes no tan pymes, son actores fundamentales en los procesos económicos más grandes. Yo recuerdo haber visitado la oficina de los automóviles Toyota en Tokio años atrás y nos mostraban un gráfico de un Toyota Corolla o algo así, un modelo de auto, y te mostraban con colores cuáles partes del automóvil venían de grandes empresas japonesas, de medianas y de pequeñas. Y había muchas empresas pequeñas japonesas que podían decir con orgullo, mira, yo soy parte del proceso productivo de la Toyota. Esto es solo un ejemplo. Entonces, la economía, que es realmente lo fundamental, y la salud también, como lo estamos viendo ahora, por lo demás, pero si la economía se tranca, y ahora se ha trancado la salud y la economía. Si la economía se tranca, tú tienes los grandes problemas en el país y tienes las posibilidades de las revoluciones, etc. Así que yo creo que este aspecto de la relación de los gobiernos con la sociedad civil y el hilo conductor de las pymes y del tejido empresarial amplio, desde las más grandes a las más chicas, son los que definen la resiliencia y la flexibilidad asiática. Y yo creo que eso es algo importante. Ahora,
que lo podamos copiar, muy difícil, porque acá hay una cultura que privilegia el colectivismo, y esto no es una cosa política, ni mucho menos, sino que es una cosa religiosa. Y por lo tanto es algo que viene dado por siglos de experiencia, y son sociedades que simplemente son así, y es de esperar que sigan siéndolo porque son la llave que les ha dado un éxito. Javier, ibas a hacer una pregunta. Gracias, Enrique. Hemos tenido Francisco Salinas, que estaba en Estados Unidos, Vanessa Vallejo, que también está en Estados Unidos, Agustín Laje en España, Daniela Carrasco en Chile, y en general, cuando nosotros le preguntábamos del coronavirus, y aquí voy a la pregunta anterior que te hacía Andrea en un momento, todos llegan como al tema de que en realidad la crisis, la pandemia, va a llevarnos a más crisis y de esta no vamos a salir, pero me asombra, y déjame decírtelo a pesar de la distancia, que estás en Tailandia y todo, me asombra el optimismo que tú ves en cómo hacemos, de tal como dice el oriental, el de la, no sé si sea cierto, ¿verdad? Tú quizás manejas mejor el chino para decir si es tan cierto o no, de que las crisis son oportunidades y que tú ves una tremenda oportunidad para nuestro país, para insertarse nuevamente en un engranaje económico mundial con el Asia-Pacífico particularmente, después de la crisis. Me asombra profundamente ese optimismo que tú tienes. Yo creo que eres la persona más optimista que hemos tenido acá en esta jornada de pandemia austral, porque todos, nos incluimos también, hemos sido muy pesimistas cuando analizamos el fenómeno de lo que nos está pasando, cuando vemos que el Estado aumenta poder, etcétera, etcétera. Que aumenta el gasto público, que nos endeudamos y que mete la intervención del Estado y todo lo demás, pero tú hoy día nos has dado un tremendo abanico de posibilidades de decir cómo es posible salir de esta crisis, cómo esta crisis es una oportunidad tremenda para que Chile por fin alcance el desarrollo, y das luces de aquello, y pones luces de decir, podemos suspender el proceso, el debate constituyente, si nadie dice que hagamos o no hagamos constitución, eso será después, pero salgamos de esto que es peor, como dijo hoy día el ministro Briones, o va a ser tan peor, tan malo como la crisis del 82, así que de verdad, un gran mensaje el que tú nos tomas. Y cerrando, porque ya nos queda poco tiempo, quisiera preguntarte 3 libros que nos quieras recomendar, también en esta misma lógica de entender un poco más las relaciones internacionales con el Asia-Pacífico, la cosmovisión que tiene particularmente los países del Asia-Pacífico, que a la distancia nosotros vemos que es como una sola religión, pero tú bien haces diferencias evidentes que hay entre el confucianismo, el budismo y otro tipo de religiones que están ahí. Si nos puedes comentar 3 libros que debiéramos entender nosotros, aquellos que quisiéramos abrir más aún a Chile, al Asia-Pacífico, y también qué libro estás leyendo ahora y qué libro te ha influenciado últimamente. Bueno, lamentablemente llegué y me tuve que quedar acá, y en el paraje donde estoy, en Phuket, no hay librería. Además, estoy en cuarentena, mi comarca está en cuarentena y está el camino del norte y el sur cerrado, así que librería nada. Lo que me traje del aeropuerto de Bangkok fue un libro de filosofía zen. Los autores hoy día... Mira, vas a los anaqueles de las novedades y hay 100 libros distintos. Yo recuerdo en los años 90, Paul Krugman era el economista de moda en Asia, en otras partes. Había sacado, bueno, era uno de los economistas del staff de Clinton, ¿no? Había sacado libros y todo, pero vino la crisis del 97, y si antes había dicho blanco, después dijo negro. Entonces, los libros hay que tener mucho cuidado porque los autores son volubles, especialmente los bestsellers. Yo me quedo con los clásicos. Y para cerrar, porque podemos hacer otro programa en clave pesimista, y podemos hablar del séptimo sello de Ingmar Bergman y cosas así, pero mira, muchachos, hay que ser optimistas en la vida, hay que ser optimistas. Si nada, todo tiene solución salvo la muerte.
Y si nos pilla la muerte, mira, por ahí será el coronavirus, pero a lo mejor te atropellan a la salida de tu casa. ¿Te fijas? Entonces hay que ser optimista porque es la manera en que tú tienes para contribuir a la sociedad. Hay que tener un pensamiento flexible. Si no se puede un camino, hay que otro. Ahora, Chile tiene oportunidades porque hay una estructura de hacer las cosas que en general está bien, pero hay que hacer las tareas, evidentemente, y las tareas pasan porque la clase política que tiene que entender que tiene que cambiar su manera de ser. Y tiene que cambiar sus prioridades, etcétera. Y si eso no se cambia por las buenas, digamos que ellos se den cuenta, tendrá que cambiarse a través de las urnas. Yo veo acá en la pantalla a 3 estupendos miembros del próximo Parlamento. Tiene la gente nueva que ha salido mucha gente nueva en estos 2 o 3 años que han sacado la voz, que se han preparado, que han estudiado, y ellos tienen que ser la voz cantante. Lamentablemente la sociedad civil en Chile todavía es débil. Es débil porque la sociedad civil más vociferante ha sido tomada por la izquierda y la sociedad civil de derecha, salvo Ciudadano Austral y 3 o 4 excepciones más, simplemente no existe. Hay que renovar la política. Hay que mirar el mundo de otra manera. Yo tengo la suerte porque acá mi ventana, estoy en un 4º piso, ve todo lo verde, hay una vegetación espléndida, por la esquinita veo el mar, hay toda clase de pájaros cantando, en fin. Entonces hay que ser optimistas porque de otra manera simplemente nos morimos por dentro. Bueno, es desde nuestra alma que nosotros vamos desde adentro. Si no tenemos nada adentro, no podemos proyectar y ni contribuir nada afuera. Bueno, eso es todo, no hay que latear más. Muchas gracias. Bueno, Enrique, muchas gracias por un gran mensaje de parte de Enrique Subercaseaux. Nos vamos el día de hoy en esta cuarentena austral, capítulo 9. Agradecemos a todos los que escucharon atentamente las grandes recomendaciones y grandes asesorías por lo demás, que dio algunos tips para todos los que quieran iniciar negocios, para que estén viendo más allá, pensar fuera de la caja para tratar de mejorar no solo sus condiciones de vida, sino que entender también de que lo que uno hace o puede llegar a hacer también va a ser en beneficio de los demás. Así que te agradecemos, Enrique, de parte de todo el equipo, tus buenas palabras, y también para todos los que ven la cuarentena austral y que después lo verán también por YouTube, esta transmisión, el gran mensaje que has dejado, que es mirar con optimismo también el futuro, sabiendo que pasamos en años anteriores, antes cuando no existían guerras mundiales, etcétera, todo el pesimismo fue transformado en una oportunidad y hoy vivimos mejor que antes, con pandemia o sin pandemia. Yo me sumo a las palabras, Enrique. Muchas gracias por esta transmisión. Un abrazo desde el sur de Chile. Bueno, los chicos están en Santiago, hacia Tailandia. Espero que las cosas puedan mejorar pronto. Yo también soy un poco más positivo también ante este panorama. Saludar también a aquellos que estuvieron con nosotros. Michael Miranda, que estuvo, René, César Levín desde Chiloé, Matías Ibarra, Juan Daniel Fierro, entre otros auditores que estuvieron viendo, así que esperamos que nos podamos unir en un próximo live de Ciudad Austral. El próximo vamos a definir todavía, estamos esperando la confirmación de un par de invitados, pero si no transmitimos en Facebook, estamos transmitiendo en Instagram y los invito también a seguir nuestras redes sociales. Así que muchas gracias, Enrique, nuevamente, muchas gracias, Javier, muchas gracias, Andrés, que tengan una buena noche. Chao, chao. Nos vemos, muchas gracias.